La siguiente pregunta, relativa a los problemas que tienen los aragoneses, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Aragonés, quien tiene la palabra para su formulación. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente del Gobierno de Aragón, buenos días. ¿Considera el señor presidente que el Gobierno de Aragón está aportando soluciones a los problemas de los aragoneses? Señor presidente, tiene la palabra. Gracias. Sin duda, señor Aliaga, con toda seguridad. Ahora bien, me gustaría que me precisara usted exactamente en qué términos espera mi respuesta, porque no lo acabo de ver con claridad. Gracias, señor presidente. Señor Aliaga, tiene la palabra. Bueno, todos los días se publican en la prensa cuestiones que salen a la luz pública y creo que sabe dónde están los problemas que tienen los aragoneses. Pero, en fin, me voy a referir, aunque sabe usted que a mí las encuestas no me gustan mucho, a una reciente encuesta que decía que el Gobierno de Aragón dice: ¿cree usted que el Gobierno está funcionando adecuadamente? Y la percepción es regular, mal o muy mal, el 72%. Dice, con respecto a sus problemas, a los problemas de los ciudadanos, dice, este Gobierno tiene una capacidad resolutiva, nada resolutiva o poco resolutiva, el 60%. Con respecto a los problemas de Aragón, hablaba de que nada resolutiva o poco resolutiva, también 14 más 46, el 60%. Y dice, y dentro de un año, al preguntarle a ciudadanos de la calle, dice, ¿cree que la situación será igual o peor? Y al final el porcentaje sale igual o peor el 48%, igual el 28% y solo el 15% mejor. Bien, las encuestas hay que darle el valor que les demos, pero sí que hay una percepción general de que nos falta algo al Gobierno de Aragón. Digo nos falta porque yo, como aragonés y miembro de este Parlamento, nos falta, digo en plural, todos tenemos la obligación de contribuir a esta cuestión que es el desarrollo social, económico, el progreso y el futuro de Aragón. Y mire, en el tema presupuestario, yo que he estado en esas labores, hay una máxima que se llama que el presupuesto es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que se pueden reconocer. Y el presupuesto que aprobamos ya alertamos de que tenía puntos donde no se podían atender obligaciones o compromisos que se habían adquirido. Estamos hablando que hay que buscar una solución de consenso y que se vio hace pocos días en la Comisión de Hacienda a la paga extra, el tema de los fondos de las comarcas, la justicia gratuita, las ayudas a la agricultura de montaña, las razas autóctonas, los parques naturales. Eso hay que resolverlo y hay que buscar, y usted, señor presidente, yo le animo a que busque el consenso, que va a ser fácil al final que lo encontremos, pero si vienen los expedientes y se quita de políticas sociales, pues a veces es difícil y nosotros no obstaculizamos en la cuestión, o sea, que podía haberse aprobado porque nos abstuvimos. En segundo lugar, en el tema tributario, revisen el tema tributario, señor Gimeno, porque hay impuestos que tienen efectos contradictorios. Y se está viendo, y ya verá usted al final de la liquidación, porque yo estoy en contacto todos los días con mucha gente de la calle. El otro día me decía un taxista, señor Lambán, esa es la calle, esos son los ciudadanos, dice, señor Aliaga, ¿creen empleo? Traigan empresas que encima nos ponen un impuesto de carburantes y menos mal que estamos trabajando gracias a los 100 días de huelga de los autobuses. Pero creen empleo porque mi hijo está en el paro y tienen que dedicarse ustedes menos a hablar y más a crear empleo. Bien, se ha perdido un escalón en el rating de la comunidad autónoma. A mí me preocupa. Es decir, que ese tema del rating es la percepción que tienen de nosotros fuera. Otro tema me preocupa de verdad. Hay una sensación de parálisis en uno de los éxitos de los últimos años de esta comunidad autónoma, que es los acuerdos sociales con los agentes económicos y sociales. Nos dijo que nos traería aquí un pacto para que las Cortes incluso nos implicáramos. Tráiganoslo, que tenemos muchas ganas de que los agentes económicos y sociales tengan confianza en este Gobierno. También, como digo, me gustaría, señor Lambán, usted que es un hombre muy municipalista, y que mire un poco el pasado, porque los grandes temas y grandes proyectos de Aragón ha habido una sintonía y un trabajo conjunto con el Ayuntamiento de Zaragoza. Y vemos al Gobierno de Aragón muy lejos del Ayuntamiento de Zaragoza. Hay una serie de proyectos en la ciudad de Zaragoza, así como el Gobierno de Aragón se implica con mucha más vehemencia, liderazgo en otros proyectos del territorio, vemos que en el Ayuntamiento de Zaragoza hay como no se quiere implicar o no puede, a lo mejor no puede, pero hay proyectos sobre la mesa
hubo trabajo conjunto para que llegaran las inversiones de Puerto Venecia, Plaza, la Expo. Tenemos necesidad de que en Aragón haya nuevos proyectos en marcha para crear empleo. Al final, señor Lambán, de verdad, nosotros vamos a estar a buscar consensos porque la situación de los aragoneses es la que nos preocupa y por eso le pedimos que, como va a ser el Congreso Europeo del Hidrógeno, le meta a su Gobierno y a sus negociadores de las Cortes hidrógeno, que es el combustible de más potencia, para que lleguemos a consensos. Señor presidente, tiene la palabra. En cuanto a la metáfora que acabo de utilizar, se refiere si el Gobierno de antes tenía gasolina, este tiene queroseno, señor Aliaga. Y no hablemos de comparaciones porque, desde luego, la rapidez de funcionamiento de aquel Ejecutivo fue digna de mejor causa. Mire usted, las encuestas, señor Aliaga, se hacen sobre preguntas que prefiguran ya casi siempre las respuestas. Y las que publican los medios de comunicación son preludios de los editoriales del día siguiente. Por tanto, no es el mejor síntoma el de las encuestas para ajustarse a lo que es la realidad de lo que ocurre. La paga de los funcionarios, nosotros dijimos inicialmente que habría que evaluarla en cuanto a su efectividad al final del ejercicio según se produjera el desarrollo del mismo. Lo que no puede ser es que ustedes nos obliguen por mayoría en las Cortes a hacer la paga de los funcionarios cuando nosotros sabemos que es difícil y luego cuando encontramos una solución ustedes nos nieguen esa solución. En el asunto tributario, señor Aliaga, tenemos la absoluta seguridad de que no hemos hecho nada más que homologar la presión fiscal aragonesa a la del resto de las comunidades autónomas. Y tenemos la absoluta seguridad que, excepto determinadas percepciones absolutamente interesadas, que no es por supuesto la suya, nuestra reforma fiscal no va a causar absolutamente ningún quebranto a la economía aragonesa. Y en cuanto a atraer empresas, señor Aliaga, creo que el simple dato de cómo está evolucionando la venta de suelo en la plataforma logística respecto a cómo evolucionó en la legislatura anterior es suficientemente expresivo de qué capacidad tiene el actual Gobierno para atraer empresas y qué capacidad tuvo el Gobierno anterior. La calificación de Standard & Poor's es un asunto que el otro día conocíamos a través de los medios de comunicación y en pequeñito, en ese mismo artículo, veíamos hasta qué punto la calificación nos sitúa en la media del ranking en el resto de las comunidades autónomas españolas, pero reconoce que este Gobierno está haciendo unos presupuestos mucho más realistas, mucho más ajustados a la realidad y con mucha mayor posibilidad de cumplir el déficit de lo que hacía los presupuestos el Gobierno anterior. Acuerdos sociales, señor Aliaga, estoy hastiado casi de escuchar a los agentes sociales decir que ahora el diálogo social está más o menos funcionando a la velocidad de la que entre todos somos capaces de imprimirle, a diferencia de lo que ocurrió en el Gobierno anterior, que simplemente el diálogo social no existió. Respecto a las relaciones entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, no le oculto que no están del todo ajustadas todavía. Espero que en el Ayuntamiento de Zaragoza se avance en la búsqueda de un acuerdo de gobernabilidad, en la búsqueda de una serie de pautas que permitan funcionar a la Corporación Zaragozana a velocidad de crucero. Para mí es fundamental que el Ayuntamiento de Zaragoza funcione bien porque es el motor cultural y económico más importante del que dispone la comunidad y creo que buena parte de los proyectos que tienen que sustentar el desarrollo de la región tienen que ser compartidos por las dos entidades, por el Gobierno de Aragón y por el Ayuntamiento. Léase, por ejemplo, el caso de la logística o un asunto para mí crucial como es incorporar Merca Zaragoza a los planteamientos logísticos conjuntos de la comunidad. En cualquier caso, señor Aliaga, y se lo digo sinceramente, le agradezco sinceramente el tono de su intervención, de la que no se desprende sino deseos de colaborar, de la que no se desprende sino deseos de entender que la marcha de Aragón no solo es consecuencia de la acción de un Gobierno, sino de la acción de todas las fuerzas políticas y de todas las fuerzas sociales. Tendremos ocasión de confrontar, de poner a prueba nuestra voluntad, nuestra capacidad, nuestra vocación de consenso, pero no tengo ninguna duda de que con el partido aragonés y con usted en particular podremos contar. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.